hablado de los retrasos, pero no habíamos visto exactamente cómo funciona un retraso y cuándo utilizamos un retraso. Ya habíamos dicho que un retraso consiste en que normalmente en los sistemas, tanto el material como la información, se demora ir de un lado a otro. Por tanto, tienen una demora en hacer efecto en el mismo sistema. Entonces, dependiendo de dónde se coloque el retraso, puede generar algún tipo de comportamientos inesperados en el sistema. Si colocamos un retraso en un bucle de realimentación positiva, normalmente lo que hacemos es suavizar la curva del bucle de realimentación. Pero si colocamos un retraso en un bucle de realimentación negativa, vamos a perder el control. Digamos que si ponemos un retraso en el sensor del aire acondicionado que tenemos aquí en la sala, y el sensor detecta, está cuadrado para que mantenga la temperatura a 20 grados, ¿sí? Y él comienza a enfriar, pero el sensor detecta que se enfrió a más de 20 grados cuando ya había bajado 3 grados, porque digamos que el sensor está dañado y se demora 3 grados en decir que ya bajó. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a bajar hasta 16 grados y se va a apagar, y después se va a subir y va a pasar de 20 hasta 23 grados y se va a encender, o sea que vamos a tener una fluctuación de temperaturas entre 20 y 16 grados y no vamos a tener una temperatura siempre estable de 20 grados, porque hay un retraso en la información. Entonces vamos a tener un sistema desestabilizado. Eso es lo que pasa con los retrasos. Ahora, ¿cuáles son los elementos bases de un retraso? Un retraso tiene algo que se llama el orden. Y el otro elemento es la duración promedio del retraso. Un retraso en dinámica de sistemas se ve como un conjunto de niveles intermedios, así es como lo representan. En dinámica de sistemas, en un sistema hidrodinámico, tú tienes dos tanques, ¿sí? Y por aquí viene agua, ¿sí? Y si estos están bastante cerquita, el retraso es despreciable, ¿sí? Pero si hay una manguera larguísima que llega hasta el otro tanque, ahí sí el retardo puede ser grande. ¿Cómo simulamos esa manguera grandísima? Aquí una manguera que demora mucho tiempo para traer el agua. Pues no se hace la manguera, sino lo que se hace es que se coloca un tanque y eso es como si se almacenara el agua en un tanque intermedio. O sea, es como si inmediatamente pasara y mientras este se llena, cuando se llena, ahí sí pasa acá. Entonces, el retraso en dinámica de sistemas se simula colocando niveles intermedios. Eso es lo que se hace, tanto para material como para información. El número de niveles que se coloquen aquí dentro van a hablar del orden del retraso. Si coloqué un solo nivel, el retraso es de orden 1. Si coloco 2 niveles, el retraso es de orden 2. Si coloco 3 niveles, el retraso es de orden 3. Entre más orden, más niveles. Y entre más niveles, más retraso. Eso es lo que maneja. Duración promedio del retraso. Es el tiempo promedio entre la entrada, entre que la entrada inicia y la salida final. En retrasos de mayor orden se divide por la cantidad de niveles intermedios, es decir, se divide por el orden. Entonces, si este retraso, el material que viene para acá, viene para acá y se va a demorar, por decir algo, 9 segundos, por decir algo, y yo tengo aquí un retraso de orden 3, entonces recuerden que aquí va a haber flujos, un flujo de entrada, un flujo de salida, un flujo de entrada y un flujo de salida. La tasa que le colocamos a esto, aquí hay unas tasas, la tasa que le colocamos a esto es igual a este tiempo de ajuste dividido entre el orden. Ese es un valor que nosotros le colocamos al retraso. O sea que al retraso le decimos orden 3 y le decimos el tiempo promedio. Y él lo que hace es generar una división. Ya lo miramos en la siguiente gráfica. Obviamente tenemos en los retrasos exponenciales se dividen en dos categorías, material e información. Primero se modifica el flujo físico
y el de material, y el otro es la percepción, o sea que se demora la información en llegar. En la mayoría de los casos, cuando las entradas son iguales y las salidas son idénticas, normalmente la demora entre un retraso de material y un retraso de información, por lo general, su estructura es muy, su diferencia es muy parecida, pero internamente el cálculo lo hace de una manera un poco diferente. Vamos a ver los ejemplos para que se entienda un poquito mejor esto. Aquí lo que tenemos es un retraso de material de primer orden. Un nivel que le has conectado un flujo de entrada y un flujo de salida tiene un retraso de material de primer orden. ¿Por qué? Porque el tiempo que se demora en caer, digamos que esto fuera agua, en caer esta agua en este nivel, aquí se está acumulando y está pasando un tiempo. Y después de que se comienza a acumular aquí, él comienza a sacar el material aquí también lentamente. Si no existiera esta cajita, el agua pasaba directamente entre esta tubería, pero aquí existe una cajita. Entonces, a eso es lo que se le conoce el retraso de material de primer orden. O sea que cuando nosotros estamos dibujando niveles y flujos, ya por defecto, él ya tiene un retraso. Y por eso es que nosotros hacemos una gráfica de dinámica de sistemas, porque ya estamos calculando una acumulación. Aquí hay un ejemplo. Un petróleo que se derrama en la costa. Lo que entra es la tasa de acumulación de petróleo, ¿sí? Y aquí viene el derrame de petróleo. Se derramaron 1000 canecas de petróleo. Y de estas 1000 canecas se está derramando un porcentaje, eso se está acumulando en la playa, ¿sí? O está cayendo a un río. Y ese petróleo de todas maneras sufre una biodegradación. Entonces el río trata de desintegrar ese petróleo, ¿sí? ¿Y cuánto se demora? Entonces esta es la tasa de degradación natural de ese petróleo. Lo que pasa normalmente es que cuando se derrama petróleo, se derrama tanta cantidad que la tasa de biodegradación es más lenta que la tasa en la cual se está derramando, y por eso se contaminan los ríos. Un río aguanta que tú le eches una caneca de petróleo y él mismo lo degrada, pero si ya le echas toneladas de petróleo, él ya no va a ser capaz de manejar esa biodegradación. Entonces, ese ejemplo que nosotros tenemos allí es el ejemplo del retraso de primer orden, porque tenemos aquí un nivel. También tenemos aquí un retraso, pero en este caso estamos hablando de la tasa de degradación natural. Bueno, estamos hablando de gastos de pago de una lotería, o sea, que alguien se ganó el premio mayor. Entonces, desde el momento en que los ganadores de la lotería se ganaron el premio, se ganaron los premios, hay un tiempo que comienza a correr en el que se comienza a cancelar esos premios, a que la lotería comienza a consignar esos valores en las cuentas de los ganadores. Y después de que pase ese tiempo, entonces ya termina consignando toda la plata. Entonces, esto genera una demora entre los pagos. Entonces va a demorarse a que toda la gente que se ganó, la que está acá, toda la gente que se ganó la lotería, se va a demorar un tiempo en obtener el pago. Entonces ese es otro ejemplo que tenemos de un retraso de primer orden. Y aquí tenemos un retraso de mayor orden, se llama un retraso de orden 3, y aquí está hecho de las dos maneras. Los entornos de simulación tienen unas palabras reservadas o tienen un objeto especial. Por ejemplo, Evolution, que era una de las herramientas que antes utilizábamos, colocábamos un objeto que traía las 3 franjitas y le colocábamos el orden, el tiempo de ajuste y no sé qué cosas. Lo que se hace en Stella, lo que se hace en Insight Maker, lo que se hace en estos dos, es que hay una función que se llama delay. Delay 1, delay 3.
o delay solito. Y hay otros retrasos que los llaman SMOD, ya son funciones. Esas funciones hacen el proceso de hacer esos niveles intermedios. Y aquí este ejemplo que lo vamos a trabajar, aquí está en la fotografía, ¿sí? Lo que estamos colocando en este ejemplo es que arriba estoy mostrando lo que es un retraso del crecimiento de unos árboles. Eso es lo que estamos simulando allí, el crecimiento de unos árboles. Entonces tenemos que aquí plantamos, por decir algo, 100 árboles. En este punto plantamos 100 árboles y hay una taza para plantar esas muestras. Entonces comenzamos a plantarlas. Entonces aquí estamos acumulando las muestras. Cuando las muestras ya están plantadas, ellas comienzan a madurar. Entonces hay un flujo de maduración hasta que los árboles, ya tenemos árboles medios. Y los árboles medios también pasa un tiempo a convertirse en unos árboles que se pueden cosechar, ¿sí? Y los árboles que ya se pueden cosechar, entonces ya se pueden convertir en los árboles que yo puedo recoger o que puedo utilizar, ¿sí? Que sería lo que teníamos aquí. Entonces, esto en últimas, si yo no estoy interesado en toda esta cadena de cómo se transforma el árbol, sino estoy interesado en el tiempo que se demora desde que tengo las muestras hasta que se convierten en árboles, pues yo no tendría que colocar todos estos niveles intermedios, sino que simplemente yo quiero obtener los árboles, le coloco una tasa de crecimiento y aquí en la tasa coloco la función delay. Aquí coloco la función delay 3 y aquí estoy haciendo el delay directamente con niveles. Entonces vamos a mirar el ejemplo en el Design Maker para que se comprenda mejor. Allí en la página, ustedes en los ejemplos tienen algo que dice retraso material nivel 3, el ejemplo número 7. Y van a clonar ese ejemplo. Ejemplo 7, retraso de material nivel 3, lo clonan. Ya deben tener esto. Vamos a simularlo de una vez. Vamos a darle aquí simular. Ok. En esta primera, por este lado vemos árboles 2 y por este lado dice aquí entradas versus salidas. Mire que árboles y árboles 2 están pintados encima. Lo que pasa es que vemos solamente uno. Miremos aquí los datos, configuración, tabla, y miremos aquí los datos, configuración, tabla, aplicar. Mire que los datos son exactamente iguales. Árboles, los primeros tiempos son 000, estos son 000. Árboles, 3.3 árboles, 3.3 árboles. En el tiempo 5, 15 árboles, 15 árboles. ¿Qué es lo que me está mostrando eso? Que son exactamente los mismos datos, pero los estamos calculando de una manera diferente. Estamos partiendo del número de plantas, pasa por todos estos niveles y llegamos hasta los árboles. En cambio aquí, tomamos el número de plantas, lo metemos al flujo y llega hasta los árboles 2. ¿Cuál es la diferencia? Miremos la fórmula que tenemos aquí en tasa de crecimiento de árboles, en este de acá abajo. La diferencia es que ahí estamos utilizando un delay 3. Esa es la función que estamos utilizando. Delay 3, número de plantas de las que se parte y el tiempo promedio que se demora creciendo. El tiempo medio de crecimiento es este. Este tiempo medio de crecimiento es de 20. ¿De 20 qué? De 20 años. Miremoslo acá. 20 años.
quiere decir que estas plantas estamos generándole una tasa media de crecimiento de 20 años. Y lo que queremos decir aquí es que cuando comienzan a llegar árboles ya crecidos aquí, ahí comenzamos a tener a los 15 años ya 3 árboles. ¿Sí? A los 16 años comenzamos a tener como 6 árboles. Entonces, ¿se dieron cuenta que al principio no había nada de árboles? Entonces, esto de acá lo estamos haciendo con la función del i3. Y esto de acá lo hice sin utilizar la función del i. Pero para poder hacer esto sin utilizar la función del i, yo necesito el orden y necesito el tiempo medio, que son los dos elementos que necesitamos para un retraso. El orden en este caso sería de 3, por eso es que tenemos aquí 3. ¿Sí? Porque hay 3 niveles intermedios, desde el número de plantas que es la entrada, 1, 2, 3 niveles, esta ya es la salida. Esta es la entrada, esta es la salida. Esta es la entrada, esta es la salida. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para hallar la tasa? Miren que los niveles intermedios lo que hacemos es que sacamos información de este nivel intermedio, lo conectamos al flujo de salida. Tomamos información de este nivel intermedio, lo conectamos al flujo de salida y tomamos información de este nivel intermedio y lo conectamos al flujo de salida. Pero recuerden que estos flujos tenemos que multiplicarlos por una tasa. Esa tasa es la misma para todos los flujos. ¿Cómo se calcula? Esa tasa se calcula tomando este tiempo medio y dividiéndolo entre el orden. Y esa va a ser la misma tasa para este y para este. Y al hacer este ejercicio es exactamente lo mismo que tomar aquí y hacer un del i3, donde le doy el tiempo medio. Este 3 que tiene aquí ya le está diciendo cuál es el orden. Del i3 que coloco allí ya está diciendo cuál es el orden. Y el tiempo medio de crecimiento. Y él lo que está haciendo es hacer esta misma simulación. Esa función que yo coloco acá me está haciendo esto, todo esto. Solamente que a mí en el modelo no me interesa hacer los pasos intermedios, pero sí me interesa mostrar que hay una demora en que el árbol crezca. ¿Sí? Entonces, esa demora que el árbol crezca lo estamos haciendo con ese delay. Luego, este modelo que yo tengo acá es equivalente al modelo que yo tengo aquí abajo. ¿Tienen alguna pregunta de eso? Creo que usted decía que los sistemas tenían orden. O sea, Es diferente a ese orden. sí, o sea, cuando los Bueno, no es diferente, es el mismo, sí tiene que ver con eso. Pero en este caso, el sistema de arriba tiene un orden 1, 2, 3, 4. Pero eso es porque aquí los árboles los coloqué aquí en un acumulador, pero yo hubiera podido mirar solamente la información que sale acá. ¿Sí? Aquí porque los coloqué en un acumulador. ¿Sí? Pero el ejemplo que está arriba es de orden 3, porque tiene 3 niveles. Y se relaciona con las ecuaciones diferenciales que se hacen. ¿Sí? Pero el de abajo, la pregunta es muy buena, porque el de abajo es de orden 1, solamente que estoy generando el retraso con una función. Aquí lo que estoy diciendo es que al colocarle la función de light, él realmente simula eso con esto de aquí arriba. Él internamente genera todos esos niveles. ¿Sí? En otros entornos de simulación, el delay es más genérico. No es delay 3, sino delay solito. Le dices el orden, le puedes colocar 2, 3, 4, 5, 10 y le dices el tiempo de ajuste y él queda genérico. ¿Sí? La función de está relacionada con el número de variables. Pero, por ejemplo, ¿cómo es? Con el número de niveles. Con el número, o sea que si tenemos, por ejemplo, ese por abajo está relacionado con muestras, árboles medios y cosecha de árboles. Sí. Esos 3 niveles están relacionados. Lo que pasa es que yo les coloqué nombres, pero para delay eso es genérico. Yo arriba les coloqué nombres. ¿Sí? Digamos que ustedes van a simular el crecimiento de una mariposa. ¿Sí? Entonces una mariposa pasa por varios estados. Desde que es un gusano, después, vamos a ver si me acuerdo, es un gusano, después pasa a crisálida, ¿sí? Y después, creo que son como 2 estados más y después mariposa. Digamos que a ti no te interesa simular los estados intermedios. Quieres simular desde que está en gusano y se convierte en mariposa.
Y tú sabes que eso se demora 15 días, ¿sí? Y sabes que hay 3 niveles intermedios. Haces un delay 3 con 15 días y ya, salió. Pero si te interesa colocar los estados intermedios, los tienes que simular por aparte. Creo que la función recibe 3 parámetros y hay un 0. ¿Ese 0 qué significa? Ya te miro. Eso es las condiciones iniciales. Eso es si ya hay, para este caso, si ya hay árboles creciendo. O sea, que en el caso acá se da muestras. Sí, es decir que estas muestras no están en 0, ¿sí? Sino que aquí ya hay 20, Ah, ya. ¿sí? Entonces, si ahí ya hay 20, entonces el delay sería como el de aquí abajo. Un delay tal, plantadas, el tiempo medio de crecimiento, aquí lo había colocado, era como número, y aquí le estoy colocando que ya hay 100 plantas en condiciones iniciales en el primer nivel. Pero también tenemos el delay solito, que es una demora de un solo nivel, y tenemos el SMOD, que es otro tipo de demora. Miremoslo aquí, aquí aparecen como time functions, si no estoy mal. No, eso es historical functions. Mire, este delay dice que retorna el valor de una primitiva para un largo especificado de tiempo, o sea, una longitud de tiempo específico. Por defecto, el valor se establece en la primitiva si los valores que entran son negativos. Bueno, miremos el ejemplo que muestra aquí. Dice, una entrada que se demore 5 años. Aquí está utilizando el delay con una entrada que se demore 5 años. Este delay 1 me permite colocar un valor inicial ya. Una entrada que se demore 5 años o 5 semanas y un valor inicial. Y este delay 3 retorna una demora de tercer orden, exponencial de tercer orden, ¿sí? A una entrada. Entonces ya sabemos que eso lo hace es con 3 niveles intermedios. Y este es otro tipo de demora. Y lo hace con respecto a una curva promedio. O sea, es para simular diferentes comportamientos. A ver, no sé, si se comprendió esto. Esto es demora de material. De material, ahí no estamos haciendo demora de información. Ahora,